Bienvenidos al curso de Derecho Tributario. El tema de hoy es las irregularidades tributarias. Vamos a mencionar que dentro de un mercado, el sujeto pasivo desarrolla su giro normal del negocio, compras, ventas, y estas deben de ser documentadas fiscalmente con documentos autorizados por la Administración Tributaria. Todos esos documentos del giro normal del negocio se deben de registrar en los libros auxiliares de contabilidad. Posteriormente se trasladan a los libros principales y todos estos valores o documentos se reflejan en los estados financieros. Esta información se debe de trasladar a los formularios electrónicos de la Administración Tributaria para que se dé el efecto de la percusión, el efecto de dar o el efecto del pago del tributo si naciera una obligación tributaria, o se puede declarar una declaración jurada sin valor. Ahora veamos la irregularidad tributaria. Estos sujetos pasivos dentro del mercado vienen y alteran información contable, alteran información del hecho económico con el objeto de que no se dé la obligación de dar, de percusión o la obligación de pagar un tributo. Entonces la información que llega a la administración tributaria se convierte en una información irregular. Dentro de las irregularidades tributarias tenemos 4 modalidades: la evasión, la elusión, la doble imposición y los paraísos tributarios. Cuando nos referimos a la evasión, básicamente nos estamos enfocando que estos contribuyentes lo que buscan es que no se dé total o parcialmente el pago de un tributo. Y dentro de las modalidades que utiliza está la alteración, el ocultamiento y la simulación. Como alteración podemos decir que el contribuyente lo que busca es alterar el dato de las cantidades y de los valores de las transacciones que está realizando, como también puede alterar documentos contables o libros de contabilidad. Con el objeto, repito, para que no se dé la percusión o el pago del impuesto en forma total o parcial. Y tenemos también la modalidad del ocultamiento, que se ocultan transacciones del giro normal del negocio o no se facturan transacciones o no se emiten documentos contables para ocultar de que no se generó el hecho imponible. Ocultan mercancías, ocultan transacciones de compra y venta. La simulación. Simulan que su giro normal del negocio autorizado es A, mas sin embargo realizan en el mercado transacciones del giro normal sobre A y B, donde puede ser que las transacciones A estén exentas, pero también realizan operaciones grabadas, o tienen autorizado realizar actividades grabadas y exentas, pero alteran la información para que un 80-20 o 60-40 sea exento. La doble tributación. La Constitución Política de la República establece: se prohíbe la doble o múltiple tributación interna. Establece que la doble tributación se da cuando un hecho generador de un mismo sujeto pasivo queda afecto a dos impuestos por uno o dos sujetos activos. Pero también establece la Constitución comentada que al momento de detectarse que hay dos tributos afectando un mismo hecho generador, uno de los dos debe ir desapareciendo. Uno de los dos tributos debe desaparecer paulatinamente para no afectar los ingresos tributarios. El ejemplo clásico que hay de doble tributación es cuando consumimos combustible para nuestro vehículo. Aquí estamos pagando dos impuestos: el impuesto a la distribución del petróleo y el impuesto al valor agregado IVA. En teoría se dice que solo se está pagando uno, ya que el IVA lo recuperamos como crédito fiscal. Pero ¿qué pasa con el consumidor final? Este sí tiene el efecto de doble tributación. Ahora, la elusión. La elusión, algunos doctrinarios lo califican como algo legal y otros lo califican como algo ilegal. ¿Por qué? La figura de la elusión es que el contribuyente se aprovecha de su interpretación que le hace a las leyes tributarias o de las lagunas fiscales que tienen las leyes tributarias para que no se dé el efecto
del pago de los tributos. Con esto hace que se recorte parcial o totalmente el pago de un tributo. Por ejemplo, un contribuyente puede interpretar de que si la ley del IVA me permite presentar declaraciones con crédito fiscal, entonces durante todo el año, todos los meses voy a declarar crédito fiscal y crédito fiscal. Paraísos tributarios. Son aquellos países que no tienen controles fiscales, no tienen controles bancarios, no tienen controles mercantiles sobre las transacciones que hacen los contribuyentes dentro del mercado. Guatemala, afortunadamente, ha implementado legalmente varios controles. El último, por ejemplo, es de que evitar el tráfico del dinero, tanto que salga como que entre. Por ejemplo, en los aeropuertos detienen a aquellas personas que carguen más de $10,000 en efectivo. Tienen que hacer una declaración jurada. Otro acto que ha hecho el Estado de Guatemala es convertir las acciones de las sociedades, las acciones al portador, convertir las acciones nominativas. Otro acto legal que ha hecho el Estado de Guatemala es que la administración tributaria tiene acceso a las cuentas bancarias de los negocios. El error acá es que muchas personas, individuales o jurídicas, utilizan sus cuentas bancarias personales para hacer también las operaciones de su negocio. Lo correcto es que cada negocio tenga sus propias cuentas bancarias. Todas estas modalidades sirven para controlar y que se realice en una forma regular y no irregular el pago de los tributos. En el Código Penal también se contemplan las irregularidades tributarias, las que hemos visto, y establece en uno de sus artículos: estafa mediante información contable. Comete estafa aquel contador, auditor o representante legal que firme o certifique inventarios o integraciones contables con datos falsos. Defraudación tributaria, en otro artículo, contempla lo que ya hemos visto: la simulación, el ocultamiento, la maniobra y el ardid. ¿Cuál es la sanción acá? Que hay cárcel de 2 a 6 años por realizar irregularidades tributarias. En otro artículo también contempla casos especiales de defraudación: utilizar mercadería exenta para la venta cobrando impuestos, no tener patente de comercio a la hora de realizar actividades comerciales, utilizar sellos falsos, alterar las características de las mercancías que estamos vendiendo o que estamos importando para que no se dé el pago de los tributos, utilizar documentos contables falsos, llevar doble contabilidad. Para no llevar doble contabilidad o para demostrar que sí es factible dos criterios en la contabilidad, se debe utilizar el impuesto a las ganancias regulado en las normas internacionales de información financiera, que comúnmente se llama el impuesto sobre la renta diferido. Que se falsifiquen formularios tributarios. Que no se declare el IVA débito de las ventas. Que no se declare las retenciones que hemos realizado a terceros del impuesto al valor agregado de IVA y retenciones del impuesto sobre la renta. Hemos llegado al final de este tema. Los exhorto a que lean el Código Tributario, la Constitución Política de la República, el Código Penal con los artículos relacionados a este tema y puedan crear su marco conceptual. También les recuerdo que para el examen final deben de anotar su número de carnet.